Bien, nosotros somos estudiantes paralelo 108. Nuestro proyecto de máquina se trata sobre las curvas características del motor Shunt y los voy a presentar a mis compañeros. Él es Alex Silva, quienes hablan, mi nombre es Ronnie Medina, él es Jimmy Palominos y mi compañera Valeria Fernández. Bien, para nuestro proyecto vamos a usar los siguientes materiales. Como podemos ver aquí tenemos una fuente variable, la cual va a tener una fija de 220 y un máximo de amperio de 3.5. También vamos a utilizar un reóstato que como datos de placa va a tener un máximo, como podemos ver aquí, de 2 amperios y 220 voltios. También vamos a usar 2 amperímetros de gancho, como podemos ver aquí, un multímetro, vamos a utilizar 2 motores, el cual uno va a trabajar como generador y el otro como motor, pero es importante que veamos los datos de placa. Como podemos ver, la corriente de excitación tiene que ser hasta un máximo de 0.8 y la corriente de armadura o de rotor 12 amperios como máximo. También vamos a usar un banco de resistencias para la carga, un switch que va a ser de 3 polos y finalmente lo que vamos a usar acá es un dispositivo para medir el torque, la velocidad angular y la potencia del eje. Para el primer experimento lo que vamos a obtener son las características de la eficiencia y del par. Para esto lo que hacemos es ajustar la fuente variable a 220 voltios. Además, lo que viene a ser nuestra carga en el diagrama de conexiones de par como RB, la tendríamos al máximo para así obtener la menor corriente. Ahora, cuando ya tenemos listo esto, lo que hacemos es nuestro interruptor, nuestro switch, lo encendemos, lo ponemos en uno y ajustamos lo que es la corriente de excitación que llega al generador. Además, variamos lo que es nuestra carga. Con eso vamos a obtener valores de torque, valores de velocidad. Como parte del análisis del primer experimento, tenemos que analizar que el flujo solo va a variar cuando tengamos variaciones de la tensión de alimentación o de la resistencia de excitación. En este caso nosotros vamos a trabajar con una alimentación de 220 voltios, por lo cual nosotros vamos a variar la resistencia de excitación. Entonces, el par va a cambiar su valor directamente con la corriente de armadura. Y si asumimos que no tenemos un cambio en el valor de la corriente de excitación, ni variaciones en la tensión, nos va a dar como resultado en la gráfica una pendiente decreciente. Por lo cual, nosotros realizamos variaciones de 1 amperio, variando lo que es la carga, y lo cual nos va a permitir es variar la velocidad. A medida que nosotros aumentamos la carga, disminuye la velocidad. Para el segundo experimento lo que vamos a realizar es el control de velocidad mediante la variación del reóstato en paralelo. En el diagrama de conexiones es RMY. Entonces lo primero que realizamos es que a la carga la vamos a ajustar para que nos dé un torque de 3 Nm. Después de hacer eso vamos a variar lo que es nuestro reóstato de campo paralelo, esta resistencia. Nosotros lo vamos a variar para así obtener una variación del flujo y a su vez una variación en la velocidad. Al igual que en el experimento número 1, nosotros vamos a realizar lo que es la variación del flujo, para lo cual nosotros vamos a realizar la variación de la resistencia de excitación, en lo cual nosotros tenemos que si aumentamos la resistencia de excitación va a disminuir la corriente de excitación. Al disminuir la corriente de excitación va a haber una variación del flujo, en lo cual tenemos que si el flujo aumenta, nuestra velocidad va a disminuir y paralelamente vamos a tener que nuestra corriente de armadura va a subir. Para el tercer experimento nosotros lo que vamos a hacer es un control de velocidad cambiando el voltaje del rotor. Para eso lo primero que tenemos que hacer es apagar el switch que tenemos aquí de 3 polos y encender la fuente variable que podemos ver acá. Esta fuente la vamos a encender de 0 a 220 voltios hasta lograr alcanzar las 1300 revoluciones por minuto.
Luego de eso, volvemos a encender el switch. Una vez que tengamos encendido el switch, lo que vamos a hacer es fijar en nuestro instrumento que mide el torque en 3 Newton por metro. Cuando tengamos fijo el torque en 3 Newton, lo que vamos a hacer es ir variando el voltaje variable en pasos de 10, para así proceder a tomar los datos de corriente de armadura, corriente de excitación, el torque y la velocidad. Con información obtenida del control de armadura del motor, bueno, vamos a proceder a lo que es el procesamiento de datos. Con esto, al tener la corriente constante de campo, solo estamos variando el voltaje de armadura. Como sabemos, la relación entre la velocidad y el voltaje de armadura es lineal, por lo que vamos a obtener con la variación del voltaje de armadura una línea de control, una línea con una pendiente. Las simulaciones en este caso tenemos para el control por campo. El control por campo tenemos un motor DC en el cual el voltaje de armadura es constante y solo vamos a variar el voltaje de campo. En este caso está hecho por medio de una fuente controlada que es por una señal rampa y un bloque de saturación. Con ello vamos a proceder a simularlo. En este momento se procede a simular a funcionar el motor y a obtener lo que sería la curva de velocidad versus la corriente de campo. La cual tenemos acá. La corriente de campo, la nominal del motor, es de 0.8, por lo que debemos manejarnos con valores menores a este. Y la velocidad nominal es aproximadamente de 2200 del motor que tenemos, por lo que estamos aproximadamente bien. En este caso tenemos las simulaciones para las curvas características de eficiencia y las de torque versus velocidad, las del par. En este caso hemos diseñado lo que sería un motor de shunt, en el cual está conectado una carga, la cual va a ir aumentando desde 0 linealmente hasta a un punto. Ok, vamos a proceder con las simulaciones. En este caso hemos aproximado los valores del motor, que tenemos la resistencia de armadura de 1.7, la resistencia de campo de 300.6 ohmios y las inductancias de armadura y campo respectivamente de 3 y 5 Henrys. Bueno, producto de la simulación vamos a utilizar un script para proceder a procesar los datos obtenidos, de la cual vamos a obtener dos gráficas, como ya se esperaría. Tenemos la gráfica que sería de potencia versus velocidad y la de torque versus velocidad, la cual se aproxima mucho a la que habíamos obtenido experimentalmente. Solo que tenemos otro color de documentado. Qué vaina. Vaina de qué. Alguien haga un archivo en la nube ya. Tu WhatsApp se va a perder.
A ver, chicos, sonrían para los créditos después del proyecto. Margínenlo, a ver. Tenemos que llegar a los 220, creo que. Sí, estoy viendo que la corriente no llegue a un base de punto 8, la de campo. Ah, sí. Sí que es punto 8, ¿verdad? Punto 7. Punto 8. Sí, pues trabajaremos de voltaje. Yo escaneé toda la parte del motor. Se lo subí a la parte de la. Sí. ¿Estás grabando? No, sí, todo. Sí, sí, para allá. Párenle breaker aquí, el panel que estamos usando. Ese. Oye.